hermanos, una vez más estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir un mensaje que hemos titulado Tiempo de compartir con mi prójimo. El texto que hemos escogido para este mensaje lo encontramos en Salmos capítulo 41 y vamos a leer solamente 3 versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, como sigue: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Huirás toda su cama en su enfermedad. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder una vez más compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias por las oportunidades que nos das, porque podemos en este día abrir el templo, Señor. Y confiamos, Padre, que podemos seguir haciéndolo así, unidos como hermanos, adorarte. Padre, sabemos que hemos estado unidos aún en estos tiempos en que hemos estado transmitiendo tu mensaje por los medios que usted nos ha permitido hacerlo, Señor. Padre, gracias por ello, Señor. Gracias porque hemos llegado a muchos lugares y usted ha tocado muchos corazones. Te pido, Padre, que en esta hora, Padre, usted use este mensaje, Señor, para que personas que no te conozcan puedan conocerte y pueda fortalecer a nuestros hermanos en Cristo que te conocen, Señor, y que, Padre, esperan hoy ese pan de vida que le fortalecerá, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu hable por tu siervo, por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una vez más, estamos listos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, como les dije, el título de nuestro mensaje, Tiempo de compartir con mi prójimo. Hoy vivimos tiempos difíciles aquí en nuestro país. Hay dificultades económicas. Se han abierto algunos lugares de trabajo. Hemos visto que algunas empresas han abierto poco a poco, pero muchos de los trabajadores no han podido todavía llegar a su puesto de trabajo, pues dependiendo de la industria en la cual ellos trabajan, actualmente muchas industrias no están haciendo negocios. Así que hay una situación económica dura. Y en medio de esa situación económica también se suman elementos naturales que han afectado a nuestro país. El paso por nuestro país del huracán ETA ha dejado situaciones difíciles en algunas regiones del país. Por ejemplo, en Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Puerto Armuelles. Muchos de estos lugares, Coclé, han sido afectados de una manera significativa. ¿Y qué nos queda a nosotros como creyentes? ¿Qué nos queda a nosotros que tenemos algo que compartir? Nos queda la misión de compartir con nuestro prójimo lo que Dios nos ha dado. Y quiero hacer énfasis en esto porque estamos en ese momento específico para compartir. Estamos en ese momento en que Dios nos da la oportunidad de compartir. Muchas familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas y sin hogar y sustento permanentemente viven llenas de preocupaciones, pues lo básico de la vida se les ha negado. Hoy día nosotros vemos, por ejemplo, allá en las regiones de Tierra Alta, hay muchas familias que perdieron todo. Perdieron sus hogares, perdieron sus cosechas, perdieron su lugar de trabajo, el lugar donde se podían sostener. Y una situación difícil para ellos. Es en estos momentos de crisis, de situaciones duras, que aunque tengamos poco, el Señor nos llama a compartir. Él nos llama a que nosotros podamos compartir lo poco que tenemos, porque en medio de la crisis no tenemos muchas cosas, pero
de lo poco que tenemos podamos solidarizarnos con nuestros hermanos que no tienen nada. El huracán ETA dejó a su paso escenas de dolor y sufrimiento para muchas familias. Estas familias necesitan la solidaridad de todos nosotros, especialmente de la familia cristiana, la familia que cree en el Señor, la familia que ha dado su corazón a Cristo. Algunas veces nosotros vemos que pareciera un poco difícil de creer, pero la solidaridad de la gente del mundo, la solidaridad de la gente que no cree en Dios, muchas veces se manifiesta de una forma más certera que la solidaridad del cuerpo de Cristo. Y debería ser lo contrario. El amor que mueve al que cree en Jesús, ese amor debe llevarlo a poder ser solidario con aquel que necesita, con aquel que está requiriendo la ayuda hoy. Y el cuerpo de Cristo debe responder. Nosotros debemos responder, tengamos mucho, tengamos poco. De lo poco que el Señor ha permitido que llegue a nuestros hogares, Él espera que nosotros podamos también compartir con esas personas que no tienen nada, esas personas que le hace falta todo hoy. Ninguno de nosotros es tan pobre que no pueda compartir con uno más necesitado que nosotros, porque quizás nosotros tenemos, como dice Santiago, sustento y cobijo, tenemos un techo y tenemos una comida. Muchos de nuestros hermanos en esas áreas afectadas no tienen nada. No tienen nada. Me da tristeza ver los reportajes en la televisión y ver a mucha gente en los albergues que ha construido muchas instituciones, el gobierno nacional. Ellos están allí sin esperanza, porque su esperanza se derrumbó. Todo lo que ellos habían estado trabajando, todo lo que ellos habían estado haciendo, eso quedó en el pasado. Nosotros tenemos que ser solidarios con ellos y tenemos que ayudar. La Santa Biblia nos insta a compartir con el que necesita y ser solidario con aquel desvalido que lo ha perdido todo. Hoy es un día oportuno para poner en práctica el amor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, dando una mano a aquel que hoy necesita de nosotros. Veamos las enseñanzas que quiere mostrarnos la palabra de Dios en cuanto a nuestra responsabilidad de sostener con la palabra de Dios a aquel necesitado espiritualmente, pero también aquel que necesita el pan material para seguir viviendo. Así como nosotros llevamos la palabra y fortalecemos el espíritu, es necesario que también nos preocupemos por el cuerpo carnal, por las necesidades físicas de aquellos que hoy necesitan de nosotros. Y quiero compartir con ustedes las palabras que encontramos en Salmos capítulo 41. El primer versículo dice: bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios desea que pensemos en los más necesitados. Y hay promesas para nosotros, los que pensamos en los necesitados. Dice la palabra del Señor que hay promesas para aquel que no cierra sus ojos ante la necesidad. ¿Sabe? Algunas veces nosotros cuando ayudamos a alguien, cuando alguien nos pide una ayuda, nosotros muchas veces nos acercamos de una forma rápida. Es posible que saquemos $1 y se lo demos, pero nos vamos del lugar. Decimos, bueno, ya cumplí. Pero sabe, esas personas que requieren ayuda de nosotros, muchas veces requieren más que $1. Quizás requieren un consejo nuestro. Quizás requieren una muestra de amor. O quizás requieren que nosotros lo escuchemos únicamente. Es parte de la predicación que nosotros como creyentes debemos
dar al mundo. Tenemos que predicar la palabra del Señor, pero esa palabra de Dios debe ser una gran realidad en nuestro actuar, en cómo nosotros actuamos. Hay promesas para aquel que únicamente no se preocupa por él mismo, sino que piensa en su prójimo. Dice la palabra del Señor: en el día malo lo librará Jehová. Esta es una gran promesa. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. No será entregado a la voluntad de sus enemigos. Jehová los sostendrá en tiempos difíciles. Qué bonita promesa para estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Sabes? Si nosotros somos generosos, si nosotros podemos ser solidarios con aquella gente que tiene menos que nosotros, dice la Biblia que Jehová nos sostendrá en tiempos difíciles. Dice el versículo 2, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Sabe? Por mucha dificultad que nosotros tengamos, Dios estará allí a nuestro lado para librarnos. Estará allí a nuestro lado para socorrernos. En momentos difíciles, en momentos en que nosotros necesitamos mucho más la protección del Señor, Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque somos generosos. Porque nosotros podemos compartir y nosotros nos ocupamos de aquel que necesita más que nosotros. Aquel que quizás tiene la misma posición que nosotros, pero no tiene los bienes que nosotros tenemos. Aquel que ha quedado sin nada. Mira, hay mucha gente que ha tenido muchos bienes, pero de la noche a la mañana lo pierden. En una de estas situaciones duras que ha pasado, de fenómenos naturales que han pasado aquí en nuestro país, hemos visto hogares muy bonitos, casas muy bonitas, que le ha costado a su dueño mucho sacrificio, pero de la noche a la mañana lo ha perdido todo, porque vino un derrumbe y acabó con su casa. Y es triste. En esos momentos de dificultad, dice la Biblia, nosotros tenemos que actuar como creyentes. El versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Jehová estará con él en todo tiempo. Qué bonita promesa para aquel que es generoso. Dice la palabra del Señor, y no será entregado a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en tiempos difíciles. Jehová alejará de su vida el dolor. Qué promesas para aquel que se preocupa por su prójimo. ¿Sabe? Hay algo que yo he estado meditando mientras preparaba este mensaje, y es el hecho de que aquella persona que se preocupa por su prójimo, Dios lo guarda porque Él sirve a su prójimo. Porque Él necesita caminar. Él necesita ir de un lugar a otro. Él necesita estar sano. Yo conozco muchas personas que en este tiempo de pandemia se han involucrado con mucha gente para ayudar. Y Dios lo ha mantenido hasta el momento. Gloria a Dios por ello. Dios lo ha mantenido sano, lleno de salud. Han estado yendo de un lugar a otro para poder ayudar a algunas personas. Y Dios lo ha mantenido sano, como dice en su palabra, como dice sus promesas. Dios desea que pensemos en el prójimo. En segundo lugar, ¿cuándo es un buen tiempo para ayudar a nuestro prójimo? Esa es una pregunta que podríamos hacernos nosotros como creyentes. ¿Cuándo es un buen tiempo para ayudar a nuestro prójimo? Hay alguna gente que todavía no ve en este tiempo que es un buen tiempo para invertir nuestra vida en nuestro prójimo. Que es un buen tiempo para poder ayudar. Saben, estos días acabamos de hacer una colecta. En esta semana, la Asociación Bautista de Panamá Metro hizo una gran colecta de víveres y ropa para llevarlos a tierras altas.
muchas iglesias colaboraron, gloria a Dios por ello. Y muchas personas individualmente fueron llevando algo. ¿Sabe? El pueblo de Dios es grande. Y si cada uno de nosotros lleva una latita de leche, si cada uno de nosotros lleva una tuna, cada uno de nosotros lleva una libra de azúcar o una libra de arroz, si cada uno de nosotros del pueblo de Cristo lleva algo que no le cueste más de $1, podemos satisfacer las necesidades de nuestros hermanos en tierras altas. Pero sabe, algunas veces nosotros no colaboramos porque creemos que nuestra colaboración no es suficiente, es muy pequeña. Queremos tener algo más. Pero sabe, si cada una de nuestras iglesias, cada uno de los miembros de nuestra iglesia pusiera un poquito, un granito de arena, eso, cada iglesia podría llevar a una donación significativa entre sus miembros para nuestros hermanos de Tierras Altas. Y de hecho, lo cumplimos en esta semana. Mucha gente donó. Gloria a Dios por ello, no solamente la gente de nuestra iglesia bautista, nuestros hermanos de la iglesia pentecostales estuvieron con nosotros, nuestros hermanos de Colón, algunas personas que no conocen a Jesús, pudieron llamar para poder llevar su donación, porque se solidarizaban con esa gente, hermanos nuestros, que están pasando dificultades hoy día en Tierras Altas. ¿Cuándo es un buen tiempo para ayudar a nuestro prójimo? La Biblia dice que es hoy. La Biblia dice que es hoy, en tiempo de angustia. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 2, el versículo 15 y 16. Santiago, capítulo 2, el versículo 15 y 16. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? Y saben, muchos de nosotros actuamos de esa manera. Muchos de nosotros, cuando un hermano tiene necesidad, lo bendecimos. Dios te bendiga. Oramos por él. Pero sabe, algunas veces, teniendo algo para ayudar, no ayudamos. No somos solidarios. Algunas veces miramos para otro lugar. Sabe, hay una gran promesa para el corazón que es generoso. Y lo acabamos de leer en Salmos, capítulo 41. Dios tiene grandes promesas para aquella persona que es generosa. Sabe, en estos días en que estuvimos haciendo la colecta, recibí algunas llamadas significativas que estremecieron mi corazón. Recibí la llamada de una persona, anciana. Casi no podía salir de su hogar. Vive de su jubilación ya. Y esta persona quiso compartir lo poco que tenía. Esta persona decía, no tengo mucho, pero de lo que tengo quiero compartir con mis hermanos que hoy tienen necesidad. Y sabe, algunas veces nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros pensamos tener quizás muchos recursos para poder ayudar. Dios nos manda ayudar a nuestro prójimo con los recursos que nosotros tengamos. Tengamos poco o tengamos mucho. Si tenemos pocos recursos, tenemos que compartir esos recursos. Porque hay una persona que está más necesitada que nosotros. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando, estábamos haciendo un curso en el INAFOR en aquella época. La mayoría de nuestros compañeros tenían el mismo perfil que el mío. Todos pobres, todos llenos de necesidad, todos sin trabajos. Y saben, nosotros compartíamos
lo que colectábamos. Si alguien llevaba comida, un poquito de comida, la uníamos todos y comíamos todos. Hoy no se puede hacer esto con el coronavirus, pero lo hacíamos en aquella época. Y sabe, cuando alguien no tenía dinero y otro tenía, compartíamos la soda, compartíamos el dinero que teníamos para que cada uno se sintiera satisfecho, ¿sabe? Y la mayoría de esos compañeros en ese lugar no eran creyentes, pero nos unimos con ellos con un vínculo de amistad. ¿Cuánto más nosotros los creyentes? Parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más nosotros miembros de una iglesia? Podemos unirnos para poder ayudar a aquel que necesita. Dios nos invita a poder ser solidario con aquel que nada tiene. Santiago nos dice, no tienes que enviarlo vacío, tienes que ayudarlo. Dice en el versículo 16, Santiago capítulo 2, versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Saben, estos días de pandemia, nuestra iglesia ha estado haciendo una obra con muchas personas en la comunidad que de una u otra manera necesitan salir de esa situación dura. No solamente le hemos dado la palabra del Señor, sino que hemos hecho la palabra que Santiago reclama. Hemos podido ayudar de una u otra manera. ¿Para qué lo hacemos o por qué lo hacemos? Por testimonio, por enseñanza, porque la Biblia nos enseña. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, invertimos los recursos que nosotros mismos ponemos en nuestras iglesias. ¿Sabe? Porque los recursos que están en nuestras iglesias son los recursos que los miembros de la iglesia depositan. Las ofrendas, el diezmo que nosotros depositamos cada día que el Señor nos permite hacerlo. Cada vez que el Señor permite que llegue algo de dinero a nuestras manos, nosotros colaboramos también para que otras personas puedan tener algo, así como nosotros estamos disfrutando de la bendición que Dios nos da de tener trabajo. Hay mucha gente que no tiene trabajo hoy. Y no tienen trabajo no porque no quieren o porque no quieren ir a buscar trabajo. No tienen trabajo porque su empresa les ha suspendido el contrato. La empresa está cerrada. O quizás no han ido a buscar y no hay empleo en estos tiempos difíciles de crisis de salud. Hay muchas empresas que están cerradas y sus empleados no pueden todavía ir al trabajo y es difícil. Nosotros como creyentes los que estamos trabajando tenemos que ser fieles, cuidar nuestro trabajo. Si usted logra conseguir un trabajo, cuide ese trabajo que Dios le da. Porque son escasos los trabajos hoy en día. Cuídelo, ¿para qué? Para ayudar a su prójimo, para sustentarse usted mismo, para sustentar a su familia, pero también para ser solidario con aquel que menos tiene. En tercer lugar, tenemos que meditar en que busca a Dios que tengamos riquezas para poder compartir con los necesitados. ¿Cree usted que el Señor espera que usted tenga grandes cosas que ofrecer para poder compartir? La palabra del Señor nos enseña de otra manera. En San Juan capítulo 6, el versículo 9, en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 6, el versículo 9, mira, allí se cuenta la historia de la alimentación de los 5,000. Santiago capítulo 6, versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Aquí está un muchacho. Andrés está respondiéndole a Jesús. Uno de sus discípulos, Andrés, dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos.
Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos igual que Andrés. Hay dos cosas aquí muy relevantes que nosotros tenemos que analizar. En primer lugar, la disposición de este muchacho de compartir su almuerzo, de compartir estos 5 panes y estos 2 pececillos. Tal vez, la Biblia no lo dice, pero tal vez este muchacho era allegado a los discípulos, porque estaba tal vez en el círculo de los discípulos. Tal vez los discípulos lo conocían. Él estaba cerca cuando comenzaron a indagar acerca de qué vamos a comer. Y tal vez él dijo, bueno, yo aquí tengo 5 panes y 2 peces. Ese es mi almuerzo. Y tal vez Felipe lo oyó. Y Felipe le contó al maestro que este muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Lo segundo es la falta de fe de Felipe. ¿Qué es esto para tantos? Muchas veces nosotros pensamos igual. Este pequeño paquete que yo voy a donar para las personas que están en necesidad hoy, ¿qué es? Mejor me lo quedo. ¿Me sirve más a mí? No. Ese pequeño paquete, esa pequeña donación, unida con muchos pequeños paquetes, van a ser una donación grande y Dios la va a multiplicar. Dios la va a usar de gran manera. Muchos de nosotros no salimos de la casa porque nada más tenemos para donar 2 libras de arroz. 2 libras de arroz usted, 2 libras de arroz el otro, 1 libra de azúcar el otro hermano que sigue. Van haciendo la alimentación para los 5,000. Y sabe, lo relevante que es que lo que nosotros pongamos en las manos del Señor Jesús, Él lo va a multiplicar. Y sabe, este muchacho no dudó en compartir su almuerzo con las personas que necesitaban. Y se lo entregó a Jesús. Algunos de nosotros tenemos temor de entregar lo poco que tenemos en las manos del Señor. Por eso la necesidad siempre nos rodea, porque no tenemos fe en entregar al Señor lo poco que tenemos o compartir con otros lo poco que tenemos, porque pensamos después me voy a quedar sin nada. Hay gente que nunca crece, ni espiritual ni económicamente, porque no tienen fe en el Señor. Son mezquinos en compartir lo que Dios ha puesto en sus manos. Hacen como aquel hombre que escondió el talento y no lo puso a trabajar. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Tenemos un almuerzo, pero mi compañero no trajo almuerzo. Bueno, pero mira, yo este almuercito mío es poquito para mí, para que ninguno de los dos quedemos con hambre, mejor me lo como yo. Así yo quedo satisfecho y bueno, solamente hay una sola persona que queda con hambre. Muchos pensamos de esa manera. Qué triste. Cuando tenemos la oportunidad de bendecir a nuestro hermano, compartiendo nuestro almuerzo. A mí me ha pasado muchas experiencias en los lugares que he trabajado. En algunos lugares, algunas veces se me ha quedado el almuerzo. Y sabe, cuando llego allá al trabajo en la mañana, ay, se me quedó el almuerzo. Todo el mundo sabe que se me quedó el almuerzo. Pero vamos a trabajar, vamos al campo a hacer la labor. Y cuando llega la hora de comida, ¿sabe quién come más? El que se le quedó el almuerzo. Porque los compañeros son solidarios, cada uno da algo. Y al final usted se encuentra con un plato que rebosa, porque sus compañeros de trabajo fueron solidarios. De la misma manera, cuando hay una necesidad en nuestra comunidad, si la comunidad se une, esa necesidad se suple. ¿Sabe? Si nosotros los creyentes nos unimos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, las necesidades de nuestros hermanos
serán suplidos. A veces cuando abro el grupo siempre encontramos una que otra necesidad. Muchas necesidades en nuestra comunidad. Muchas necesidades. Y sabe, usamos el fondo que tenemos en la iglesia para ayudar en algunas necesidades. Pero sabe, yo creo que nos hace falta hacer mucho más. Yo recuerdo cuando estábamos nosotros muy jóvenes, niños, nosotros estábamos niños, éramos parte de la iglesia de Pedregal, de la primera iglesia bautista de Pedregal. La actual iglesia El Faro era misión de la iglesia bautista de Pedregal. Y sabe, nosotros fuimos, podríamos decir, beneficiados por la generosidad de nuestros hermanos de la iglesia de Pedregal y de sus misiones en general. Todos los meses el pastor tenía una caja, una cajeta, donde cada vez como podían los hermanos depositaban algo. Una práctica que hemos dejado atrás, pero una práctica que yo creo que nosotros debemos retomar. ¿Sabe? Alguien llevaba una latita de leche, alguien llevaba una libra de azúcar. Aún los niños eran enseñados a llevar algo para suplir la necesidad de alguien. Y ¿sabe? Se llenaba la cajeta, rebosaba. Y en la iglesia siempre hay necesidad. Alguien al final del mes era beneficiado por esa caja que todos habíamos ayudado a llenar. Nuestra familia fue beneficiada. Gloria a Dios por ello. Fue beneficiada. Mucha gente se benefició. Tuvo un beneficio por la solidaridad de nuestros hermanos, por el amor de nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que pensar que tenemos poco para dar. De las bendiciones que Dios nos ha dado, hay mucho que nosotros podemos dar. ¿Cree usted que el Señor busca que nosotros tengamos riqueza, que seamos dueños de una empresa? ¿Sabe? En estos tiempos de pandemia hay mucha gente donando, pero muchos están sonando trompetas. Lamentablemente nosotros tenemos que sacar fotografías para enviarla a los hermanos que donan. Hay iglesias que han donado que no son de nuestra denominación y ellos necesitan saber que las donaciones llegaron donde ellos querían que llegaran. Y por eso tomamos las fotografías, pero ni siquiera deberíamos tomar fotografías cuando damos donaciones. Ni siquiera deberíamos publicarlas. Pero hay mucha gente hoy que está haciendo obras sociales y las publican. Están sonando trompetas. Hay mucha gente que no paga impuestos. No pagan impuestos al gobierno, pero hacen obras sociales. Reemplazan el impuesto, que muchas veces sería mayor lo que tenían que pagar, por una obra social que hacen a la comunidad. Y hay muchos cristianos que han traído esa práctica a la iglesia. Nosotros no depositamos el diezmo. ¿Qué hacemos? Ayudamos a alguien. Y después decimos en la iglesia, bueno, lo que pasa es que yo ayudé a alguien. Pero sabe, la Biblia dice que no debemos dejar de llevar nuestras ofrendas al Folit para que sea administrada y la casa de Dios tenga pan. Pero aún en esa situación el Señor nos llama a compartir con aquellos que nada tienen. El Señor nos llama a poder ser solidarios con aquellos que tienen necesidad. Nuestro apoyo sincero de un bien a una necesidad de nuestro prójimo puede convertirse en un gran milagro en las manos de Dios. Y eso fue lo que pasó en el pasaje que leímos en San Juan capítulo 6, versículo 9. Este muchacho dio lo que tenía. ¿Sabe? Dio esos 5 panes y esos 2 pececillos. Y Dios lo multiplicó. Esta semana nosotros hemos visto esa gran bendición. Los hermanos trajeron lo que tenían y Dios lo ha multiplicado para que podamos hacer 2 viajes a la tierra
altas. 2 camiones hacia las tierras altas. Gloria a Dios por ello, porque nuestros hermanos, las iglesias, los creyentes, fueron solidarios. Muchos de nosotros limitamos la bendición de Dios en nuestras vidas porque creemos que lo que damos es insignificante para la necesidad que se vive. Algunas veces, en vez de llevar la ofrenda, en vez de llevar esa donación, nos quedamos con ella porque creemos que es muy poco. No hay nada poco ni nada pequeño en las manos de Dios, en las manos del Señor. Él lo va a multiplicar, tal cual multiplicó los 5 panes y los 2 pececillos. Este es un tiempo maravilloso para poder compartir con aquellos que necesitan. Hoy tenemos muchas situaciones difíciles. Primero, tenemos la pandemia andante que aún galopea en nuestra comunidad, en nuestro corregimiento, en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestro país. La pandemia ha dejado a muchas personas con muchas necesidades. Se le suma los fenómenos naturales que han acabado con podemos decir, con el trabajo de mucha gente. Muchos cafetales allá en Boquete han quedado inservibles y los trabajadores que trabajaban en ellos sin trabajo. Hoy día hay mucha necesidad. Nosotros que tenemos la dicha de seguir trabajando, tenemos que ser solidarios para compartir, trayendo al Señor lo que le corresponde y también siendo solidario con aquel que está a nuestro lado y que nada tiene. No podemos esconder nuestra cabeza como el avestruz en la arena, sabiendo que hay una gran necesidad a nuestro alrededor, pretendiendo que nadie nos ve, cuando Dios nos está mirando. Dios conoce nuestro corazón. Para concluir, hoy es el tiempo apropiado para compartir las bendiciones que Dios nos da con aquellos que menos tienen. La COVID ha dejado mucha miseria a su paso. Aunado a esto, el paso del huracán ha devastado casas enteras en las regiones de Tierras Altas, Puerto Armuelles y comunidades Nove de Veragua y Chiriquí. La situación no es sencilla. La situación es comprometida para nuestros conciudadanos, para nuestros hermanos panameños. Nosotros tenemos que ser solidarios y ayudar en estos momentos difíciles. Tal vez usted piensa que su pequeña donación no hará la diferencia entre lo mucho que se recolecta. Sin embargo, debemos saber y tomar el ejemplo de los 5 panes y 2 peces que el niño dio a Jesús. En las manos del Divino Maestro, nuestra pequeña ofrenda se duplicará. Si tenemos fe, Él verá nuestra ofrenda. Saben, no hay donación pequeña ni grande en las manos del Señor. Ustedes recuerdan el caso cuando la viuda fue a dar sus 2 únicas blancas que tenía. Era una ofrenda pequeña comparada con lo que daban los ricos. Pero Dios la miró con ojos de complacencia. Dios la miró porque Él vio la sinceridad del corazón. ¿Sabe? Para que haya un cambio en Panamá y para que Panamá salga de esa situación difícil, nosotros como creyentes debemos ser solidarios, ayudar a aquellas personas que necesitan, a nuestros hermanos que pasan dificultades. Tenemos que ser solidarios con ellos también. Yo quiero en esta
orar por la situación que vive el país. Hoy quiero orar para que el Señor bendiga a Panamá y provea de hogar, provea de alimento y supla las necesidades de nuestros hermanos que hoy se han quedado sin hogar. Consuele a aquellos que han perdido familiares. Ha habido mucha pérdida de seres humanos en esta situación triste que hemos vivido en Tierras Altas. Queremos orar por ellos también. Acompáñeme a orar. Dios Todopoderoso, gracias le doy por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de una manera muy especial. Te pedimos, Padre, que nosotros seamos generosos con aquellos que no tienen y que podamos dar de lo mucho que usted nos da. También, Señor, a aquellos que no tienen nada. Guarda, Padre, esta patria. Guarda, Señor, especialmente a nuestros hermanos de Chiriquí, de Veragua, de Coclé, que han sufrido situaciones duras, Señor. Las personas también en Panamá Oeste, que han estado viviendo esta situación difícil del huracán ETA. Padre, guárdalos, Señor, y ten misericordia de nosotros. No nos pagues conforme a nuestros pecados, Señor. Venimos arrepentidos delante de ti, Señor, orando por nuestro país, trayendo un corazón contrito y humillado, para que usted nos mire con ojos de misericordia y nos dé buenos días, Señor, nos dé buenos climas y que nos permita restaurar aquellos lugares que han sido dañados. Bendice a las familias, Señor, que han perdido sus hogares, que han perdido sus trabajos. Suple las necesidades, Señor, que ellos hoy tienen, Padre. Oramos por los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de administrar el dinero, Padre, que el gobierno ha destinado para darle ayuda. Que esa ayuda llegue, Padre, realmente. Y que no se quede en el camino, en manos, Señor, de una persona sin escrúpulos, Señor, sacando provecho de la necesidad del pobre. Padre Celestial, dirige, Padre, a todos los funcionarios que están involucrados y denle un corazón de carne, un corazón sensible para que ellos usen todos esos recursos, Señor, en las necesidades de las personas que realmente lo necesitan. Gracias por estar con nosotros. Bendice a tu iglesia. Bendice a nuestros compañeros y amigos que están enfermos, que están afectados por el COVID. Esté con ellos, Señor. Guárdalos y dele restauración pronta, Padre Celestial. En gran manera, te pedimos de una manera muy especial por nuestro hermano Pastor Eleuterio Correa, para que usted lo bendiga, lo guardes, lo ayude, Señor, a salir de esa situación difícil de enfermedad que tiene, Padre. Usted es el médico divino y lo ponemos en tu mano. Gracias por bendecirnos hoy. Bendice a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, a cada una de nuestras familias, a aquellas personas, Señor, que encaminan su vida para hacer algo por el prójimo. Guárdalo, líbralo, Señor, del contagio y permite que tu paz esté con ellos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero que estas palabras que hemos compartido con usted sean de gran bendición. Pueda meditar en ellas y pueda ponerlas en práctica. Dios les bendiga. Esperamos vernos pronto. Saludos.